En estos días de cuarentena y aislamiento, interactuamos más de lo común, más de la costumbre en redes sociales, tuvimos un contacto con la tecnología, con los programas, con el software, que no era habitual en nosotros. Y es así que esto también ocurrió en lo jurídico y en el Poder Judicial, donde rápidamente se establecieron normas para poder trabajar de mejor manera, digitalmente. Pero esto, que va a pasar con el tiempo, tiene sus consecuencias. Hoy vamos a hablar de los problemas que pueden traer la aplicación de algoritmos para reemplazar a los jueces. ¿Qué te parece? ¿Te quedás con nosotros en busca de la tan ansiada justicia? Hola amigos, esto es Walter Gómez TV y como te decíamos, vamos a hablar un poco de esto moderno que es el algoritmo para resolver casos, que es aplicar el software inteligente, la inteligencia artificial para nuestras actividades. De hecho, montones de actividades ya están siendo realizadas por la robótica e incluso la judicial, la tarea de resolver casos. Claro, tal vez para mi generación, 25, 30 años de abogado, no lleguemos a esa instancia, pero no tengan ninguna duda que los más jóvenes se van a encontrar con esta problemática. Y sobre todo los administrados, los ciudadanos jóvenes, se van a encontrar con software que va a resolver sus causas. Y vamos a empezar con un tema, digamos, urticante. Eric Loomis era un ciudadano estadounidense que circulaba en su vehículo cuando fue detenido por la policía. ¿Por qué es detenido? Porque ese vehículo había participado en un tiroteo en un pueblo cercano, un pueblo llamado La Crosse, en el estado de Wisconsin. Claro, Loomis tenía antecedentes y entonces fue procesado. Cuando lo procesan, él se declara culpable del cargo principal de conducir un vehículo sin permiso del propietario, de intentar huir de la autoridad policial, pero no así de haber participado del tiroteo ni tener nada que ver con aquel acto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se declara culpable? Bueno, alguien se declara culpable porque espera mejorar su situación ante la ley, buscando, y en este caso era así, buscando tal vez una condena condicional, buscando una pena leve, porque los delitos permitían esa actuación del juez. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la audiencia de vista fiscal, el fiscal presenta un informe elaborado por una empresa contratada por el Estado que establece la peligrosidad de este individuo. ¿Y qué dice la conclusión del informe? Que el señor Loomis era de alto riesgo para la comunidad y por la posible comisión de delitos en el futuro. Para los que son abogados o estudiantes de derecho saben que estamos hablando de peligrosidad procesal y peligrosidad penal, muy cuestionada, muy criticada. Pero más allá de esto, la pregunta es, ¿y ese informe de dónde salió? ¿Esa empresa que trabaja para el Estado de dónde salió? Esta es una empresa privada llamada Equivant a la fecha. En aquel momento tenía otro nombre, NorthPoint Inc. Lo vamos a dejar aquí abajo, los nombres de la empresa, para que puedan buscar, ver sus muros, sus páginas y entender de qué se trata. Como dijimos, Loomis fue considerado de alto riesgo para el futuro por una potencial reincidencia. El juez recibe este informe y condena
a Loomis, teniendo en cuenta que se había declarado culpable de esos dos delitos menores, condena a Loomis a 6 años de prisión y 5 más de libertad vigilada. Realmente una pena dura, desacostumbrada para este tipo de delitos. Inmediatamente la defensa cuestiona esta condena, inmediatamente hace los planteos lógicos, que ¿cuáles son? La primera es decir, ¿de dónde salió este software? ¿Quién es el que realiza las preguntas? ¿Quién es el que arma el esquema para que termine resultando en una puntuación que le dé un estatus al ciudadano? Evidentemente, lo que se pretende decir es que se viola el derecho de defensa, que se violan las garantías del debido proceso, porque el imputado tiene que tener la posibilidad de cuestionar cada uno de los argumentos usados en su contra. Y si solo se le presenta el resultado, usted es peligroso para la comunidad y es un posible reincidente en el futuro, la pregunta que nos surge a todos es: ¿de dónde sale esa conclusión? Bien, con esta apelación en marcha, rechazada, va a la Corte Suprema del estado de Wisconsin, que también la rechaza. El delito había ocurrido en febrero de 2013. Luego de tramitado este proceso, llega a la Corte de Wisconsin, como dijimos, y la Corte también lo rechaza, como dijéramos. ¿Por qué lo rechaza? Diciendo que en primer lugar el programa, el software, el programa informático utiliza pautas normales, habituales, para medir la peligrosidad criminal de una persona a futuro. Lo segundo, dice que si esas pautas son normales y habituales, las sostiene, pero que hay que hacer algunas aclaraciones sobre cómo se utiliza, algunas limitaciones. Pero lo más importante es que impide que se abra el código de este programa. ¿Qué significa esto? Lo considera un secreto comercial de la empresa y que no tiene por qué mostrárselo a los defensores para que puedan argumentar en su contra. Esto ya van a ver las conclusiones a las que arribamos, pero vayan pensando en cada uno de estos puntos, porque estamos hablando de la utilización de algoritmos, de programas de computadoras para resolver sobre la vida y la libertad de las personas. Y ustedes dirán, ¿la Corte Suprema de la Nación qué pasó? Pues bien, el caso fue denegado, no se abrió la instancia para discutirlo en la Corte Suprema de la Nación, por lo cual es un fallo firme. La pregunta entonces es, ¿este es el único caso? Y no. En Estados Unidos, cada vez más estados empiezan a adoptar este tipo de programas. ¿Qué son? Son algoritmos que se fundan en una serie de preguntas, más de 137 ítems, que se le formulan al imputado, al acusado, sobre su vida. Y van desde cuestiones simples hasta algunas que van a observar que son bastante más complejas. La pregunta es, ¿qué es un algoritmo? Y vamos a definirlo de manera sencilla y simple. Un algoritmo es un conjunto de reglas, un conjunto de instrucciones que son definidas por operadores, tengan en cuenta este punto, que son no ambiguas, que están ordenadas, estructuradas sistemáticamente, son finitas, es decir, tienen un límite, un fin, y que permiten solucionar problemas sometidos a este algoritmo. Es un problema planteado a través de muchas operaciones
muchas operaciones simples, pero que tienen un fin y que logran un resultado. Esto es un algoritmo. ¿Qué es el compás? El compás es este programa preparado por esta empresa para resolver este tipo de conflictos sometidos a su conocimiento. Es decir, operan como una suerte de juez para que después el juzgador humano determine la pena. Le da una información clave al momento de decidir. ¿Y qué significa Compass, que es el nombre de este programa? Vamos a tratar de decirlo casi textualmente en español. Compass significa Administración de Perfiles de Criminales para Sanciones Alternativas del Sistema de Prisiones de Estados Unidos. Esto significa Compass, pero es, como les queda clarito, un algoritmo o muchos algoritmos de computadoras. Dijimos que había 137 ítems y que había muchas preguntas. Ahí van algunas. Y vamos con las preguntas, podríamos llamarle más naturales, lógicas. Le preguntan por su historia personal. Y su historia personal incluye su historia criminal, que es corroborable, si cometió delitos antes, cuáles fueron los resultados, si fue sancionado. Le preguntan por su historia laboral, si trabajó, de qué trabaja, su historia académica, qué estudió, cómo le fue. Pero después ya aparecen temas más complicados. Le empiezan a preguntar por sus amistades. Si es amigo de pandilleros, si integró alguna pandilla, si algún miembro de su familia fue condenado, estuvo sujeto al sistema punitivo, si algún amigo fue condenado, dónde se domicilia, qué lugares frecuenta. Pero aquí no termina. Aún hay preguntas más graves todavía para resolver la suerte de una persona, porque se le pregunta sobre el pensamiento penal o criminal. Como por ejemplo, robar para comer, ¿está bien? Como por ejemplo, actuar en defensa propia, ¿está bien? Y así podemos generar una infinidad de preguntas. Pero como verán, alguien formalizó estas preguntas. Y es así que hay entidades en Estados Unidos, como ProPublica, que trabaja para demostrar que este catálogo, que este software, en realidad comete los mismos errores que dice venir a solucionar. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes saben que hay un problema de racismo. En Wisconsin se armaron todos los líos de los que hablamos estas últimas semanas, inició ahí. Y se dice, no pregunta sobre la raza, sobre la etnia, sobre el color. Pero claro, si pregunta dónde vive, si pregunta si sus amigos están en pandillas, si pregunta sobre sus antecedentes y los de sus familiares y amigos, evidentemente empieza a cerrarse el círculo sobre determinado núcleo poblacional, que podríamos llamar el más expuesto a ser sancionado. Por la justicia penal estamos hablando. Esto pasó en el caso Loomis y probablemente en muchos otros casos. Ahora bien, cada una de estas preguntas recibe una puntuación. Luego se hace un promedio y de ese promedio se establece si la persona es sujeto para libertad condicional, sujeto para prisión efectiva, para tener libertad vigilada. Es decir, no es lo mismo sacar un 4 que sacar un 8. Y la pregunta y el gran cuestionamiento que surge es, ¿estamos dispuestos los seres humanos a ceder a estos programas informáticos nuestra suerte, nuestra libertad o no? ¿Estamos dispuestos los seres humanos a ceder a no sabemos quién realizó este tipo de preguntas y le otorgó este tipo de puntajes? Nuestra crítica
al sistema judicial y a muchas resoluciones cuestionables de los jueces, ¿nos puede llevar a aceptar este tipo de tratamiento? Porque indudablemente hoy estamos embelesados con la robótica, con la solución de problemas. Robots en plantas industriales que reemplazan el trabajo de las personas, que reemplazan las actividades de fuerza, indudablemente muchos beneficios. Pero ¿estamos dispuestos a llegar hasta este extremo? Miren, ha probado ser, vamos a llamarle eficaz, solo en un 60%. Poco más, decía alguien de los que los cuestiona, que arrojar una moneda a cara o cruz, que está en el 50% de eficacia. ¿Dejamos nuestra libertad en manos de una moneda cara o cruz? A todos la respuesta nos sale rápido, no. ¿Y la dejamos en manos de estos programas informáticos? Porque hay seres humanos detrás de estos programas informáticos. Y como hay empresas, se dice que están protegidas por el secreto comercial o empresario. Y entonces el abogado que debe defender a una persona más allá de la inocencia o la culpabilidad, debe brindarle el mejor servicio posible. ¿Cómo puede argumentar ante algo que es secreto? ¿No estamos retrocediendo en el tiempo? Todas las victorias que implicó el sistema dispositivo, que implicó derrocar el sistema inquisitivo, donde uno no sabía de qué se lo acusaba, o con qué pruebas, o quién lo acusaba, lo que se buscaba era la declaración de culpabilidad. Y hoy, con luces, con ruidos tecnológicos, con hermosos programas, ¿no estamos volviendo a eso? Estos algoritmos nos dan la apariencia de objetividad, nos dan la apariencia de eficacia en un momento donde las cuestiones matemáticas y robóticas están al orden del día. Pero lo cierto es que su eficacia es muy cuestionada y que su objetividad también, porque como dijimos, hay personas determinando qué tipo de preguntas, qué tipo de datos se cargan al programa y cómo se evalúan esos datos. Estos datos supuestamente objetivos, serios, fríos, impactan directamente en la vida de las personas. Claro, pueden hacerlo para bien, pero también para mal. Y en aquella persona, como siempre decimos, que el sistema penal actúa mal con ella, condena a un inocente, por ejemplo. Si esa misma crítica se la hacemos a los jueces, ¿por qué no hacérsela a estos sistemas? Con el agravante de la apariencia de objetividad, que no es tal, a diferencia de los jueces que evidentemente siempre tienen una carga de subjetividad ante la resolución del caso. Entonces, para cerrar y que nos quedemos pensando, la tecnología nos maravilla, nos entusiasma, nos pone contentos. Ha habido un aceleramiento en estos días en los distintos poderes judiciales para que trabajemos más cerca de la tecnología. Pero todavía estamos en una etapa donde hemos reemplazado la máquina de escribir por la computadora, pero casi con los mismos fines, y entrando, algunos más atrasados, otros más adelantados, entrando en la etapa de digitalización de expedientes, trámites, vía digital, vía comunicaciones electrónicas. Pero parece que no estás muy lejos el tiempo donde esas mismas máquinas resuelvan sobre nuestra vida. Y tenemos que prepararnos para eso. Y tenemos que volver a repasar aquellos institutos que se lograron con mucha lucha y mucho esfuerzo allá por el siglo XIX. El principio de inocencia, tan vapuleado y tan olvidado. El principio de igualdad ante la ley. Todo esto nos tiene que llevar a repensarlos y a evaluar si nos conviene seguir avanzando
en un sistema informático que resuelva nuestras vidas de manera rápida, supuestamente objetiva y eficaz, o tratar de mejorar este sistema con todos sus defectos, pero que al menos permite un ejercicio del derecho de defensa, tanto desde el proceso como desde los resultados de ese proceso, que es cuestionar la pena impuesta en su caso. Los dejo para pensar. Esto es Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube. Suscribite, dejanos un comentario, ¿qué pensás de esto? Proponé algunos temas, así lo tratamos. No te olvides, sumate a este grupo, a esta comunidad en busca de la tan ansiada justicia.